Continuamos en nuestro programa, como siempre, en riguroso directo. Tenemos una visita que esperábamos desde hacía mucho tiempo y la verdad es que nos ha costado no convencerle porque fue bastante fácil, pero sí encontrar una fecha adecuada para Vicent Guillén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que nos acompaña, que ustedes saben que hace muy poco tiempo estuvo aquí dando una charla y la verdad es que la gente quedó encantada. Y a partir de ese momento pues pensamos que sería interesante tener el programa y sobre todo intentar que nos convenza de que uno puede ser feliz por sí mismo, que esto parece, y más en estos tiempos, bastante improbable o difícil, y sobre todo también hablar de esos libros en los que él plasma su filosofía de vida, que Vicent, en fin, es muy etérea supuestamente, es como muy poco tangible, pero seguramente tú aquí nos vas a dar las fórmulas y nos vas a hacer entender por qué y cómo debemos ser felices. Tengo que decir que Vicent Guillén es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética del cáncer. Predisposición genética. Explícanos esto, por favor, Vicent. Bueno, es algo que a nivel científico es lo que se considera que hay algunos tipos de cáncer que pueden estar causados por alteraciones genéticas. Los genes son como los planos que le dicen a las células cómo tienen que funcionar. Y si esos planos se alteran, pues puede ocurrir que las células empiecen a dividirse, y esto es lo que es el cáncer, un crecimiento de células. Sin embargo, mi opinión es que un cáncer puede venir, aparte de por factores genéticos y otros factores ambientales, también influye mucho el tema de las emociones, de cómo es nuestro estado anímico. Esto influye en nuestra salud y también puede influir en la génesis de las enfermedades como el cáncer. Por eso te preguntaba, porque está la predisposición genética, explicabas que es algo que está estudiado y que está comprobado, pero también por una predisposición personal. Es decir, si es cierto que hay personas que enferman porque se provocan a sí mismos las enfermedades. ¿Esto es así, según la filosofía que tú predicas? Mi opinión es que influye bastante la parte emocional, los problemas psicológicos influyen mucho. Alguien puede pensar cómo puede ocurrir que algo emocional se transforme en una enfermedad física. Pues investigaciones recientes están aportando luz a cómo ocurre esto. Y es que el cuerpo tiene un ciclo que tiene que ver con la regulación del sueño. Hay un ciclo de sueño-vigilia. Cuando estamos en estado de vigilia, las células tienen un ritmo de funcionamiento que sería, digamos, el ritmo de actividad normal, y cuando estamos durmiendo, el cuerpo o el cerebro le da órdenes a las células de que mantengan un estado de reposo, es decir, que también las células en cierta manera duermen y descansan. Cuando hay un conflicto emocional fuerte, si ese conflicto ha sido muy intenso y altamente traumático, suele ocurrir que esas personas dejan de dormir. Comienza una etapa de insomnio prolongado. Y cuando esto ocurre, también se está interrumpiendo ese ciclo de sueño y vigilia. Las células dejan de tener su periodo de reposo y pasan a estar en permanente estado de actividad. Y esto hace que lo que estaba en un plano emocional también pase a ser un problema físico. El hecho de que las células ya no tengan su periodo de descanso. Es como que el cuerpo, al romperse ese ciclo, reacciona frente a esa situación activando un proceso biológico. Ese proceso biológico puede ser el desarrollar un cáncer. Desde este punto de vista, a veces el cáncer no se considera una enfermedad en sí misma, sino la respuesta del cuerpo a una situación que pone en peligro su funcionamiento. Puede estar causado por un problema físico o por un conflicto psicológico. Y en este caso, cuando es un conflicto psicológico, puede ser una enfermedad causada por un conflicto emocional. Pero en todos los casos de las personas que no duermen bien, ¿siempre es por estos motivos y siempre va a desencadenar en una enfermedad de este tipo? No necesariamente. Porque hay muchas personas que no duermen bien. Claro. Digamos que tiene que darse una serie de características para que un problema emocional se transforme en un problema físico. Una de ellas es que el periodo de insomnio sea prolongado, muy prolongado. Prácticamente no haya descanso. Y que el conflicto sea altamente traumático y vivido en soledad.
en la charla hablamos un poco de cuáles son las características psicológicas que hacen que una persona, cuando sufre un conflicto emocional, también tenga más riesgo de que ese conflicto se transforme en una enfermedad física. Una de ellas es el hecho de que se viva en soledad. La persona no comunica lo que le está pasando y eso hace que sufra interiormente en silencio. Y esto es una de las cosas que hace que no pueda conciliar el sueño. El hecho de que está traumatizada y que no encuentra un desahogo. También son personas que suelen tener mucho miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Suele haber también un historial de carencia afectiva, es decir, que son personas que desde la infancia han tenido falta de amor, y esto se arrastra a la etapa adulta como una vulnerabilidad a nivel emocional y hace que les cueste mucho cuando aparece alguna situación emocional de conflicto, les cueste mucho hacerle frente y superarla. Entonces, cuando una persona reúne algunas de esas características, tiene más posibilidades de que ese problema emocional se transforme también en una enfermedad física. Dependiendo del tipo de conflicto, también puede aparecer una enfermedad u otra. Lo primero que ocurre es que cuando el conflicto está activo, se produce una alteración a nivel cerebral, que es una alteración eléctrica, y dependiendo del lugar en el cerebro donde se produzca esta alteración, el órgano conectado con esa parte del cerebro es el que va a sufrir la enfermedad. De hecho, hay investigadores que siguen este modelo del origen emocional de la enfermedad, por ejemplo el doctor Hammer, que tiene como mapas cerebrales donde sitúa en cada lugar qué tipo de conflicto emocional afecta a cada parte del cerebro y qué órgano está asociado a esa parte del cerebro. Pero todas las alteraciones del sueño, los problemas de alteración del sueño, ¿tienen que ver con esto? No necesariamente. Pero sí en un alto porcentaje. En un alto porcentaje sí. Es decir, sabemos que hay personas que tienen alteraciones porque tienen turnos de trabajo cambiados. Sí, pero yo hablo en el caso de personas normales, que trabajan sus 8 horas y duermen. La mayoría de alteraciones del sueño tienen que ver con problemas emocionales. ¿Y qué solución hay a eso? Primero, identificar el conflicto emocional y segundo, intentar resolverlo. ¿De qué manera y a través de quién? Bueno, primero, muchas veces la enfermedad te da la pista, porque dependiendo del tipo de enfermedad tienes un conflicto emocional u otro. Por ejemplo, los conflictos que afectan al aparato respiratorio son conflictos que tienen que ver con miedo, ansiedad o angustia. Entonces esto te da una pista un poco de qué tipo de conflicto tienes. También el inicio de la enfermedad también te da una pista de cuándo empezó el conflicto emocional, porque el conflicto antecede a la manifestación física. Entonces, tiene que haber una terapia psicológica para poder, muchas veces la persona por sí misma le cuesta mucho resolverlo. Para mí el primer paso es, cuando uno está mal, que profundice en el motivo que le hace sufrir, que tenga la sinceridad de profundizar, que busque ayuda, que intente exteriorizar el malestar que tiene. Y una vez pues ha podido expresar lo que le pasa y encontrar a alguien que le pueda ayudar, pues que intente resolver el problema. Imaginemos que una persona sufre porque está en una relación de pareja y no es feliz, no está enamorada. Pues el conflicto es un conflicto que tiene que ver con la pareja. Tiene que haber un reconocimiento de que se sufre por este motivo y luego tiene que haber una toma de decisiones. En este caso, si no estás enamorado de tu pareja, ¿qué sentido tiene continuar la relación? La persona que se obliga a mantener esas relaciones sin sentimientos sufre, y ese sufrimiento con el tiempo puede desembocar en una enfermedad. Bueno, es un tema interesantísimo. La verdad es que estaríamos hablando aquí del asunto horas y horas y horas, pero vamos a ir sintetizando un poco porque nos quedamos sin tiempo. ¿La felicidad es posible? ¿Y qué es la felicidad? Porque depende quién, la felicidad se puede entender de una forma u otra distinta, ¿no? Bueno, para mí la felicidad es un estado anímico del interior, cuando la persona vive en una situación de permanente alegría, de plenitud interior, y creo que sí que es posible, y el camino para ser feliz para mí tiene que ver con el desarrollo de los sentimientos, es decir, con conocer y desarrollar la capacidad de amar. De hecho, los libros que seguramente tú hablarás un poco de ellos ahora mismo. Hay uno de ellos que se titula La ley del amor, porque para mí el camino de la felicidad está con desarrollar los sentimientos
ni más ni menos. Fácil decirlo, difícil de conseguirlo. En el libro intentamos profundizar y un poco dar las pautas, ¿no?, a seguir para poder conseguir esa felicidad. Realmente es muy difícil, ¿no? Hay muy poca gente feliz en el mundo, ¿verdad? Es cierto, porque existe mucho egoísmo. Para mí el egoísmo es el enemigo número uno del amor. Y desgraciadamente el mundo de momento en la gente predomina más el egoísmo que los sentimientos. Pero Vicent, hay mucha gente que yo conozco que no es egoísta y sin embargo tampoco es feliz. Y no es egoísta, es muy generosa, es todo lo contrario. ¿Dónde está la clave ahí? A veces se puede sufrir por egoísmo propio, pero se puede sufrir por el egoísmo de los demás. Es decir, cuando eres receptor de los actos egoístas de otras personas, eso también es una causa de sufrimiento. Es decir, que la suma del egoísmo que hay en el mundo te puede afectar bien porque eres el receptor de actos egoístas, o bien porque tú mismo generas sentimientos egoístas. Y todo el mundo tiene en mayor o menor medida una parte de egoísmo, porque el egoísmo no es solo el egoísmo material, ¿no? Cuando normalmente consideramos o definimos el egoísmo como digamos, la codicia, la avaricia, ¿no? El no querer compartir materialmente, sí. Pero el egoísmo, como habla en el libro, tiene muchas ramificaciones y muchas manifestaciones. Se habla en el libro de los egosentimientos, serían como los sentimientos negativos que proceden del egoísmo, y no solo está la avaricia, la codicia, manifestaciones materiales, hay egosentimientos que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el rencor, la rabia, la ira, la tristeza, el miedo. También tienen matices de egoísmo, que mucha gente sufre por miedo, sufre por tristeza, y eso también es una cosa que hay que reconocer y que se puede trabajar para superarla. O sea que la clave de todo está en reconocer lo que está pasando dentro de uno y a partir de ese momento empezar a trabajar, ¿no? Un poco esa es la idea. Exacto. Para reconocer hace falta conocer, es decir, conocerse interiormente. Y para conocerse interiormente hace falta hacer un trabajo de sinceridad, ¿no? Como tú has dicho, reconocer cómo somos, reconocer que tenemos una parte de egoísmo, y esto no es nada malo, es decir, porque todos la tenemos. Lo que es negativo es quererlo aparcar y no quererlo admitir, porque entonces te conduces en la vida por egoísmo. Entonces, una vez reconoces esa parte egoísta, poco a poco puedes intentar modificarla, no permitir que ese egoísmo te domine a la hora de actuar. Y no es nada fácil, porque los cambios en la personalidad requieren mucho tiempo, ¿no? Pero cuando uno tiene conciencia de su parte egoísta y de cómo se manifiesta, puede poco a poco ir cambiando esas manifestaciones, porque eso puede hacer sufrir a los demás, pero también te hace sufrir a ti mismo. Es que además el ser humano es egoísta por naturaleza, ¿no? Quiero decir, esto es algo que lo llevamos todos, en sentimientos, en cosas físicas. Creo que es cierto que hay una etapa de la evolución espiritual en el ser humano que pasa por una etapa egoísta, pero eso no quiere decir necesariamente que eso no pueda cambiar. Bueno, en el libro habla un poquito de cómo veo yo un poquito la concepción del ser humano, como para mí todos los que estamos aquí venimos a evolucionar, a desarrollar los sentimientos y a eliminar el egoísmo, y en lo que dura una vida da muy poco tiempo a avanzar gran cosa. A pesar de lo que parezca. Ah, sí, parece que una vida es mucho tiempo, ¿no? Sí, pero en realidad, si lo miramos bien, da poco tiempo a aprenderlo todo. Sería como esperar que un niño en un curso escolar pasara desde el primero de primaria hasta el último curso de la facultad y encima se doctorara. No da tiempo material. Lo que va ocurriendo es que en cada una de esas vidas, porque yo creo en la reencarnación y en la inmortalidad del espíritu, cada una de esas vidas es como un curso, y en cada uno de esos cursos afrontas una serie de asignaturas que giran en torno al desarrollo de los sentimientos y la eliminación del egoísmo. Cuando terminas la vida haces un análisis de aquello que has hecho, hasta qué punto has superado ciertas cosas y otras que te habrás dejado por hacer. En las próximas vidas, si has superado cosas, vendrás a superar cosas más avanzadas. Y si te has dejado cosas por resolver, pues tendrás que venir a superar las mismas cosas. De esto habla un poco también la física cuántica, que está muy de moda, ¿no? También un poco de esto, de personas más evolucionadas, de que estamos conviviendo con personas que están mucho más evolucionadas que nosotros y otras que están menos evolucionadas. ¿Es un poco la misma filosofía? ¿Tiene que ver? En ese sentido, sí. Quiero decir, las diferencias que existen entre unas personas u otras no se deben a que son creadas mejores o peores.
se debe al tiempo de evolución. Hay personas, seres que llevan más tiempo evolucionando, espíritus que encarnan, a lo mejor tú lo ves y es un niño materialmente, pero puede llevar mucho tiempo de evolución y ya manifiesta a una edad temprana aptitudes de personalidad, de madurez, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que tienen 90 años y manifiestan una personalidad digamos, inmadura, propia de un adolescente. Esto refleja en realidad la edad espiritual de ese ser, la diferencia de edad y lo rápido o lento que haya ido evolucionando, porque hay espíritus que avanzan más rápido y otros que avanzan más despacio. ¿Y por qué motivo? Por la voluntad de uno mismo. Es decir, el proceso de evolución es voluntario, es libre, nadie está obligado a evolucionar. Entonces cada uno elige por dónde quiere ir y al ritmo al que quiere ir. Entonces hay veces que uno se puede estancar en el proceso de evolución porque se deja llevar por su egoísmo o en algún momento decide que no quiere seguir en esa línea porque sufre, se ha dado cuenta de que sufre y hace sufrir y entonces quiere hacer un cambio y entonces decide avanzar más rápido. Las pruebas de la vida tienen mucho que ver con ese proceso de evolución. Antes de nacer ya elegimos más o menos qué tipo de pruebas queremos afrontar y en función de cómo las afrontemos, si las superamos o no las superamos, avanzamos más o menos. Si hago un poco ahora de abogado del diablo, diré, y probablemente no es algo que te vaya a sorprender, ni muchísimo menos, y hasta es muy probable que en tus conferencias te encuentres con gente que te plantee estas cosas. Gente que no cree en absoluto en esto, que no entiende cómo es posible que se ponga a las personas cuando van a nacer en fila y se les diga, ¿tú quieres evolucionar 10 minutos, 1 hora, 2 vidas? No sé, hay gente que esto lo ve de esta manera. ¿Qué se le puede decir a estas personas que no creen en absoluto de esto? ¿Hay que intentar convencerlas o es mejor que sigan con su filosofía de vida que nada tiene que ver con esto? Bueno, yo creo que cada uno debe ser libre para decidir lo que quiere creer y lo que no. O sea, no pretendo yo convencer a nadie. Yo puedo hablar de mi propio proceso. Yo necesitaba encontrar respuestas a preguntas que creo que todo ser humano se ha hecho, que es el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Creo que no hay nadie que no se lo haya planteado. Habrá personas que digan, no quiero profundizar en eso, yo ya con mi trabajo, pagar la hipoteca, viajar y yo tengo suficiente, y otras personas que dirán, no, yo necesito ir más allá de esa explicación. Yo quiero saber por qué estoy aquí, si he venido a hacer algo, porque este mundo no le encuentro sentido tal y conforme funciona. Entonces yo he sido una de esas personas. Entonces en esa búsqueda personal he ido encontrando, viviendo experiencias y encontrando información que me ha ayudado en esa búsqueda. Para las personas que no creen en nada a priori y que creen mucho en la ciencia, yo soy investigador, soy científico, no creo que esté reñido una cosa con la otra. Estaba pensando en eso, que precisamente tú eres científico y parece, el científico todo lo demuestra. Parece mentira un poco que tu filosofía sea esta, ¿no? Y además, ¿cómo has llegado a desarrollar esta filosofía? ¿Qué te ha llevado a esto? Pues han sido, primero, vivencias personales. Primero, yo pasé por una serie de enfermedades, no encontré que con la medicina convencional eso mejorara, y entonces conocí a una persona que atendía a la gente en casa gratuitamente para pasarle energía con las manos, podemos llamarle imposición de manos, reiki, como queramos, y yo notaba mucho alivio de mis dolencias, y esa persona me dijo... ¿Pero eran dolencias físicas o emocionales? Eran físicas. Físicas. Pero ella me dijo, estas dolencias son por problemas emocionales que tú tienes. Y acertó en decirme cuáles eran, y yo pensaba, ¿cómo puedes saber tú eso? Si eso yo no se lo he dicho a nadie. Eso es un secreto guardado en mi corazón. Y ella me dijo, a mí es que me ayudan para ayudarte. Y yo digo, ¿quién te ayuda? Ella les llamaba hermanos de luz. Tú estabas en tu papel de científico, evidentemente, sí, ¿no? Totalmente escéptico. Pero encontraba que era cierto que me aliviaba. Y era cierto que lo que me decía sobre mí mismo acertaba totalmente. Entonces eso me hizo abrirme. Esa persona ahora es mi mujer, Juani, y ella es la que me empezó a hablar del origen emocional de las enfermedades. Yo empecé a poner en práctica esos cambios a nivel emocional y esas enfermedades fueron desapareciendo. A partir de ahí es cuando empecé a abrirme al mundo espiritual, porque ahí encontraba respuestas a mis preguntas. Para las personas que no se han acercado al mundo espiritual, yo puedo comentar cómo yo me acerqué, porque yo conocí algunos libros de científicos, de investigadores, que trataban temas de la frontera entre la vida y la muerte. Por ejemplo, puedo citar
doctor Raymond Moody tiene libros que hablan sobre experiencias de muerte clínica, experiencias cercanas a la muerte, personas que han estado muertas durante un tiempo y han sido reanimadas. Estas personas están contando una historia que ocurrió en ese periodo, y esa historia es muy común de unas personas a otras. Separación del cuerpo, lo que se llama el viaje por el túnel, al final del cual hay una luz, un encuentro con seres queridos ya fallecidos o con seres que reconocen como sus guías, una reflexión en ese momento y una vuelta al cuerpo porque todavía no ha llegado el momento de pasar al otro plano. Esas personas, cuando vuelven a este plano, cambian su forma de entender la vida. Por ejemplo, dejan de tenerle miedo a la muerte. Han echado un vistazo y lo que han visto tenía muy buena pinta. También su esquema de valores suele cambiar. Normalmente las personas estamos muy pendientes, pues eso, de tener fama, éxito, dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca. Sin embargo, estas personas se dan cuenta que esto realmente no tiene mucha importancia. Lo que es importante es desarrollar los sentimientos. Cuando vuelven, cuidan mucho más las relaciones personales, porque se han dado cuenta que esto es muy importante. Pues Raymond Moody habla en sus libros de estas experiencias, tiene un libro que se llama Vida después de la vida, también está el trabajo del doctor Melvin Morsek, pediatra, que cuenta experiencias cercanas a la muerte de niños, que justamente los niños cuentan lo mismo que los adultos. También podríamos hablar del trabajo de Michael Newton, de Helen Wambach, de Brian Weiss, que son psicólogos, psiquiatras, que han utilizado hipnosis regresiva y han conseguido que estas personas sometidas a hipnosis, estas personas dicen que recuerdan vidas anteriores, vidas antes de esta vida. Hay personas que dicen haber tenido contacto con seres que ya han fallecido. Esto es algo bastante común, y las personas moribundas también en ese proceso de dejar este mundo también dicen tener un contacto con seres queridos que ya han fallecido. Esto es muy, muy frecuente. Una investigadora que habla de estos casos es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, muy conocida. Tiene un libro que se llama La muerte, un amanecer, y sobre la muerte y los moribundos, donde creo que son aportaciones de personas que vienen desde la ciencia, que están explorando en ese terreno que supuestamente la ciencia no debe entrar, porque no tiene un aparato para medir. Sin embargo, las experiencias de las personas también se pueden tener en cuenta para explorar en campos que todavía desconocemos. Bueno, se nos ha ido el tiempo muchísimo. Tenemos a personas aquí esperando para entrevistarlos, pero la verdad es que yo le planteé a Vicent que si es posible, lo digo públicamente y así de alguna manera lo comprometo, si es posible de vez en cuando que venga a este programa y que sigamos hablando de estos temas, porque seguro que aportamos como mínimo una información en la que se puede pensar o no, pero como mínimo seguro que aportamos una información. Vicent Guillén, muchísimas gracias por tu presencia, le agradezco, porque además es un hombre que da conferencias por toda España, está muy liado y ha buscado una fecha para estar aquí en Almansa con nosotros. Y les recuerdo que de todo esto habla en esos dos libros, que yo mostraba antes uno de ellos, La ley del amor, que es el último que habéis publicado, y anteriormente, que es el libro que pudimos comprar aquí en Almansa, en la conferencia que dio hace unas semanas, Las leyes espirituales, es ese otro libro. Libros que además valen 2 euros, en concreto el de las leyes, el otro no lo sé, pero también 2 euros, que esto no es negocio. No. Que evidentemente es recuperar un poco lo que vale el papel y la tinta. Y además se puede descargar por internet gratuitamente el archivo PDF. Los que conocen internet ponen en Google Las leyes espirituales, eso les llevará al blog donde podrán descargar los libros, ver algunos vídeos que tienen que ver también con el tema del libro y también ver los distribuidores del libro en todas partes de España. Esperemos que vuelva por aquí Vicent Guillén. Si le apetece, estaremos encantados de Seguro que recibirle. sí. Muchas gracias. Gracias a ti.